Apacentando Moisés las ovejas de Jetro, su suegro, sacerdote de Madián, llevó las ovejas a través del desierto y llegó hasta Horeb, monte de Dios. Y se le apareció el ángel de Jehová en una llama de fuego en medio de una zarza. Y él miró y vio que la zarza ardía en fuego y la zarza no se consumía. Entonces Moisés dijo: iré yo ahora y veré esta grande visión. ¿Por qué causa la zarza no se quema? Viendo Jehová que iba a ver, lo llamó Dios de en medio de la zarza y dijo: Moisés, Moisés. Y él respondió: heme aquí. Y dijo: no te acerques, quita el calzado de tus pies, porque el lugar en que tú estás, tierra santa es. Y dijo: yo soy el Dios de tu padre, Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. Entonces Moisés cubrió su rostro, porque tuvo miedo de mirar a Dios. Y dijo luego Jehová: bien, he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto, y he oído su clamor a causa de sus exactores, pues he conocido sus angustias, y he descendido para librarlos de mano de los egipcios, y sacarlos de aquella tierra a una tierra buena y ancha, a tierra que fluye leche y miel, a los lugares del cananeo, del eteo, del amorreo, del fereceo, del heveo y del jebuseo. El clamor, pues, de los hijos de Israel ha venido delante de mí, y también he visto la opresión con que los egipcios los oprimen. Ven, por tanto, ahora y te enviaré a Faraón, para que saques de Egipto a mi pueblo, a los hijos de Israel. Redimidos con propósito. Si leemos la segunda parte del versículo 12 de ese mismo capítulo, y la segunda parte también del capítulo, del versículo 18, vemos que al final el Señor dice: cuando hayas sacado de Egipto al pueblo, dice, serviréis a Dios sobre este monte. Y vea el versículo 18, la segunda parte. Nosotros iremos, dice, camino de 3 días por el desierto, para que ofrezcamos sacrificios a Jehová nuestro Dios. Este relato nos habla de la salida del pueblo de Israel de Egipto, cuando dio inicio Israel como una nación que ahora el propietario de esa nación era Dios. ¿Usted se imagina qué bendición para el pueblo de Israel, que antes eran propiedad de Faraón, y ahora el Señor decide por su misericordia sacarlos de ahí y que ellos sean una nación, que el dueño sea Jehová de los ejércitos, el Dios soberano, el Dios santo, el Dios todopoderoso? ¿Usted se imagina qué bendición para el pueblo de Israel? Pero lo que a mí me llama la atención es que Dios redime a la nación de una forma sobrenatural. Con todas las plagas que vinieron a Egipto, Dios le estaba dando un mensaje a los egipcios de que Dios era
sobre todas las cosas, que Él es el que gobierna no solamente esta tierra, sino tiene control de todo el universo. Y ese era el mensaje que Dios le estaba dando a la nación de Egipto. Pero para la nación de Israel también era, hermanos, bien importante el mensaje que Dios les estaba enviando. Y era que no solamente Dios se estaba manifestando a una nación impía que tenía un montón de ídolos, un montón de dioses, que Él es el soberano, que Él es el que gobierna el universo. También les estaba enseñando Dios que el Dios que los iba a sacar de la esclavitud era ese Dios todopoderoso. Pero además de eso, el mensaje que Dios le transmitió a Israel no fue el mismo que le transmitió a la nación de Egipto. A Egipto Dios se manifestó de una forma soberana, pero para Israel también Dios se mostró de una forma soberana como el Dios todopoderoso, pero con algo más. Y es que Dios descendió a sacar al pueblo de Israel por amor. Y esa era la diferencia. A sacar al pueblo de Israel por amor. Y que ese Dios de amor los iba a acompañar siempre. Hermanos, si el pueblo de Israel hubiera entendido ese mensaje, el pueblo no hubiera agarrado otro camino. El pueblo siempre hubiera estado con su corazón agradecido. Nunca hubieran salido palabras de queja contra Dios si ellos no hubieran olvidado que el Dios soberano que los sacó de una forma sobrenatural era el mismo Dios que los iba a acompañar por el desierto, y ese mismo Dios iba a obrar de una forma sobrenatural cuando ellos también estuvieran en la tierra prometida. Pero Israel olvidó eso, y fue cuando en el pueblo vino el castigo, la disciplina de Dios. Y uno de los pueblos que ha recibido disciplina de Dios ha sido el pueblo de Israel. Vea el actuar de Dios al hacerlo de una forma sobrenatural. Es la vida natural de Dios. No sé si me entiende. Que para Dios obrar sobrenaturalmente, para Él es natural. Y ahora eso es lo que Dios quiere que el pueblo de Israel pueda comprender. Que ellos, a partir de la liberación que Él hizo del pueblo de una forma sobrenatural, Dios quería que el pueblo de Israel se acostumbrara a vivir de una forma sobrenatural. Y es que es allí donde tenemos nosotros la lucha. Es que el pueblo de Israel tenía que sacar todas las costumbres de Egipto, tenían que sacar todo lo pasado y tenían que enfocarse en andar con Dios, y ese Dios que los había sacado de una forma sobrenatural los iba a acompañar siempre, haciendo cosas extraordinarias fuera de lo natural por amor a su pueblo. Si no, vea usted cómo Dios le dio agua en el desierto, cómo Dios le dio comida al pueblo de Israel, cómo Dios derribó murallas, cómo Dios hizo que las murallas de Jericó cayeran, cuando Dios les pidió a ellos que actuaran de una forma sobrenatural, una forma natural, pero que ellos, actuando y obedeciendo
lo que ellos podían hacer, iban a ver a Dios actuar de una forma sobrenatural. ¿Qué podían hacer los israelitas alrededor de Jericó? Sencillamente dar las vueltas que el Señor les había dicho, al final tocar las trompetas y gritar, y los muros se cayeron. Entonces Dios estaba invitando a la nación a que se acostumbraran a caminar en la vida de Dios. Dios, fíjese que los sacó de una rutina que ellos vivían de esclavitud. Y fue interrumpida, escuche bien, fue interrumpida esa rutina que ellos por años estaban viviendo. Y fue, hermanos, interrumpida la rutina natural que ellos llevaban de una forma sobrenatural. ¿Cómo? ¿Cómo Dios actúa de una forma sobrenatural? Mire, yo estaba diciendo, Señor, aparte de todos los milagros extraordinarios, aparte de ver tu creación, aparte de ver el control que tienes del universo, Señor, ¿cómo es que te muestras a la humanidad de una forma sobrenatural? Y yo vi esto y me llamó mucho la atención. Primero, yo veo que es una obra sobrenatural cuando Dios le habla al hombre. ¿Usted se imagina Dios tomándose la molestia de hablarle a los pecadores? ¿Qué necesidad tiene Dios de venir a buscarnos cuando le hemos dado la espalda? Pero una de las formas sobrenaturales que yo veo en el actuar de Dios es que Dios nos habla. Y yo digo, ¿cómo es que ese Dios soberano que el cielo y la tierra no pueden contener se digna a buscar al hombre y hablarle? Eso, hermanos, para mí es sobrenatural. Siendo nosotros pecadores, ¿usted se imagina cuando Adán y Eva pecaron? Dios toma la iniciativa de ir a buscar a sus criaturas y hablarle a Adán: ¿dónde estás? ¿Qué has hecho? Yo veo el actuar de Dios cuando Dios nos habla. Dios decidió hablarle a Caín cuando Caín se puso furioso, cuando el Señor no le recibe la ofrenda. Se puso tan furioso que Dios lo conocía, y viene el Dios Todopoderoso y hablarle a este hijo, a esta su criatura que no estaba haciendo bien las cosas, y llamarle la atención. ¿Para qué? Para encauzarlo en el camino correcto. Yo digo, wow, qué manera de Dios. Y nosotros muchas veces no vemos a Dios hablando a nuestras vidas como una forma sobrenatural del Dios majestuoso, el Dios soberano, el Dios omnipotente. Siempre Dios le habló a su pueblo rebelde. ¿Para qué? Para encauzarlo nuevamente en los caminos del Señor. Si usted lee el libro de los Jueces, y una de las repeticiones que están ahí es: y los hijos de Israel hicieron lo malo delante del Señor. Y Dios descendía. ¿Qué necesidad tiene Dios? Pero es que no entendemos muchas veces hasta dónde es su misericordia. Y enviaba un juez para liberar a la nación. Y otra vez, cuando todo estaba bonito, el pueblo se olvidaba. Y el Dios soberano, el Dios todopoderoso, el Dios santo, 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 dejaba su trono y venía a hablarle a la nación.
para que volviera a los caminos de Él. Tanto así que Dios actuó para hablarle a la humanidad a través de su Hijo. Dice Hebreos 1 y 2. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. ¿Usted no cree que es una forma sobrenatural de actuar de Dios en favor de la humanidad? Que como no le hicieron caso a los profetas, no le hicieron caso a los enviados del Señor, el Señor decidió enviar a su propio Hijo. ¿Para qué? Para hablarle a la humanidad y que se vuelva a Dios, para redimir a la humanidad. Y el Hijo de Dios llegó a pagar un precio en la cruz. ¿Por qué? Porque nos ama. Y ahí está Dios demostrando el actuar sobrenatural, porque nada ni nadie nos podía borrar nuestros pecados. Solamente un encuentro con ese Dios todopoderoso, pero se necesitaba el actuar de Dios de una forma sobrenatural. Y Dios actúa de una forma sobrenatural para sacar al pueblo de Israel, pero también actuó de una forma soberana, sobrenatural, para redimir a la iglesia, enviando a su único Hijo para que nosotros pudiéramos conocer a ese Dios soberano, a ese Dios que mandó todas las plagas, a ese Dios, hermanos, que tiene control de todo, a ese Dios que es santo, 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 santo. Hermanos, es que ese fue un encuentro sobrenatural. Usted y yo no podíamos salvarnos de otra forma. De una forma natural no nos podíamos salvar. Dios tenía que hacer una obra sobrenatural para redimir a la humanidad. Volviendo a la historia de Israel, Dios le habla a Moisés. Y esto me encanta. ¿Por qué le habla a Moisés? Porque dice que él escuchó y vio el sufrimiento del pueblo. Y ahí uno puede ver cómo el corazón de Dios se conmociona por aquellos que están oprimidos, por aquellos que son esclavos del diablo, por aquellos que no tienen una libertad. Y Dios, en su soberanía, dice que vio y escuchó el clamor, el dolor, la angustia con que el pueblo de Israel estaba viviendo. Y Dios dijo: tengo una solución. Y usa a alguien natural para hacer una obra sobrenatural en el pueblo. Le dice a Moisés, lo llama a través de una zarza. Algo sobrenatural, algo no natural para Moisés. Dice que vio y la zarza ardía y no se consumía. Cuando Moisés se acerca a ver esta visión, Dios le dice: Moisés, Moisés. Y Moisés dice: heme aquí, Señor. Y Dios empieza a decir: he visto la aflicción, he visto el dolor de mi pueblo Israel. Y ahora yo te voy a usar para hacer obras sobrenaturales para liberar a mi pueblo. Pero tú eres. Moisés dijo: ¿quién soy yo para ir a Faraón? ¿Qué poder tengo yo? Le dice Dios: tranquilo, si solamente tú eres el vaso. Yo voy a sacar a mi pueblo de una forma sobrenatural, de una forma que tú ni siquiera te imaginas. Pero yo lo voy a hacer usándote a ti. Y ese es el Dios. ¿Usted se recuerda qué usó Dios para perdonar a Nínive? ¿A qué? ¿A un profeta rebelde?
alguien que no quería hacer la voluntad de Dios, alguien nacionalista que prefirió que lo mataran, que lo tiraran al agua. Y Dios quería de una forma soberana visitar a toda una ciudad para que se volviera a Dios. Entonces, mis amados hermanos, con esto quiero decirle, nosotros tenemos un evento el 11 y 12, donde Dios quiere hacer una obra sobrenatural. Sobrenatural en aquellos que están cautivos, en aquellos que son esclavos del vicio, en aquellos que ya no le encuentran una solución a la vida, aquellos que andan en depresión, aquellos que viven una vida de ansiedad, aquellos que viven una vida de afán, aquellos que solamente tienen sus ojos puestos en las cosas materiales y que cuando las pierden se quieren suicidar. Dios quiere hacer de una forma sobrenatural, visitar a esos corazones. Pero así como Dios usó a Moisés, a nosotros nos quiere usar. Hermanos, ¿qué somos nosotros? Para que Dios pueda usar nuestra humanidad para poder llevar vida, para poder llevar redención a otras personas. Y Dios llama a Moisés. Moisés se siente incapaz. Yo no sé cuántos se identifican con Moisés. Todos nosotros le huimos a un mandato de Dios. ¿Por qué? Porque vemos nuestra propia humanidad, porque vemos nuestra incapacidad. Pero cuando nos ponemos al servicio de Dios, el nombre de Dios es glorificado y Él empieza a actuar de una forma sobrenatural en la vida de las personas. A alguien usó Dios como Moisés para liberarlo a usted y para liberarme a mí. Pero tuvo que hacer el Señor algo sobrenatural, porque nosotros naturalmente jamás teníamos la capacidad de encontrarnos con el Señor. ¿Qué lecciones aprendemos de este pasaje? Bueno, una, que el proceso de liberación fue sobrenatural, pero escuche, pero eso no era todo para la nación. Dios, después de liberarlos, tenía un plan para su pueblo. El propósito primordial era liberarlos, sacarlos de la esclavitud. Pero Dios dijo: es que yo quiero algo más, para que el pueblo se identifique conmigo, para que el pueblo aprenda a amarme, para que el pueblo aprenda a que lejos de mí nada pueden hacer. Y Él por eso le dice a Moisés: cuando haya sacado de Egipto a mi pueblo, le dice: serviréis a Dios sobre este monte. Otra versión dice: adorarán al Señor en este monte. Y en el versículo 18 dice: nosotros iremos camino de 3 días por el desierto. ¿Para qué? Para ofrecerle sacrificios de adoración al Señor. Vea, entonces Dios no sacó al pueblo de Israel para que fueran turistas, para que solamente dijeran: ahora somos libres, ahora ya no somos esclavos del faraón. No, Dios tenía algo más para el pueblo, y Dios quería que el pueblo tuviera esa relación estrecha de adoración con aquel Dios soberano, porque recuerde, Dios ya se había mostrado de una forma soberana, de una forma omnipotente, pero se había mostrado como el Dios lleno de amor, que había descendido y había escuchado el clamor donde ellos eran esclavizados. Entonces Dios tenía este propósito. Y vea, es que si usted lee hasta el capítulo 10, por ejemplo, en el 4:23, 5:1, 8:20, 9:1, 9:13 y 10:13, la petición de Dios
que tenía que llevar Moisés con Faraón era: deja ir a mi pueblo para que me sirva. Y deja ir a mi pueblo para que me sirva. Y otra vez repite el Señor: deja ir a mi pueblo para que me sirva. Y en otro pasaje dice: deja a mi pueblo para que me celebre fiesta en el desierto. Vean, mis amados hermanos, qué propósito tiene Dios de darnos la salvación. Es para que nosotros nos entreguemos con todo en gratitud por lo que Él ha hecho por nosotros, que hizo una obra sobrenatural para salvarnos, para rescatarnos, para perdonar nuestros pecados, y que usted y yo, por medio del sacrificio de Jesús, tuviéramos acceso directo hasta el trono del Padre. Pero no se podía de otra forma. Y Dios no quería que el pueblo de Dios olvidara que ellos habían sido liberados de una forma sobrenatural, y que el actuar de Dios ahora era seguir haciendo obras sobrenaturales sobre su pueblo. Lo que pasa que los cristianos no le hemos dado lugar, no le hemos creído a Dios que Dios puede hacer milagros, que Dios puede hacer posibles las cosas que para nosotros son imposibles. Y Dios lo demostró de una forma extraordinaria. Deja ir a mi pueblo para que me sirva. Deja ir a mi pueblo para que me celebre fiesta. Deja ir a mi pueblo. Y esa fue la constante de Dios que Moisés tenía que llevar a Faraón. Ya te sirvieron a ti, tú no les pagaste bien. El Dios Todopoderoso los liberó, Él sí les va a pagar bien. Y ahora lo que merece Dios es que el pueblo redimido le ofrezca toda la adoración. Toda la adoración. En el monte Sinaí, fíjese que iban a recibir una revelación y un recordatorio más. Vea el capítulo 19 del mismo libro de Éxodo, versículo 3 al versículo 6. Dice: Moisés subió a Dios, y Jehová lo llamó desde el monte, diciendo: así diréis a la casa de Jacob, y anunciarás, dice, a los hijos de Israel: vosotros visteis lo que hice a los egipcios, y cómo os tomé sobre alas de águilas, y os eché y os he traído a mí. Dice: ahora pues, si diereis oídos a mi voz y guardareis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. Hermanos, acá Dios les está mostrando que de una forma tan amorosa, que de una forma tan milagrosa, Dios los había sacado de la esclavitud. Pero ahora Dios trae una revelación para que el pueblo la pueda recibir y que pueda caminar sobre esa revelación. ¿Y qué es? Dios le había dicho a Moisés cuando lo llamó en 3:12, cuando haya sacado a los hijos de Israel de Egipto, me adoraréis en este monte. Y en el capítulo 19, ya Israel estaba a los pies del monte Sinaí. Ya Dios había cumplido su palabra. ¿De qué? De que le rindieran toda adoración en el lugar que Dios ya había escogido para encontrarse con su Señor, pero de una forma más íntima. Y esto a mí me llama mucho la atención, porque
les dice Dios: ustedes antes eran esclavos, ahora son mi especial tesoro. Hermanos, hay una pequeña diferencia de ser esclavos a ser el especial tesoro de Dios. Yo creo que hay una pequeña diferencia. No, hermanos, esa es una diferencia abismal. Es una diferencia abismal. Usted se imagina la vida, el trato que todos los israelitas recibían en Egipto. Eran maltratados como ningún esclavo en la historia de la humanidad fueron maltratados. Y Dios dice: yo actué de una forma milagrosa, mostrando mi poder, mi misericordia, y así los saqué. ¿Para qué? Para que ustedes que eran esclavos ahora vuelvan a ser mi especial tesoro. Hermano, ¿no se siente usted agradecido por eso? Es que por eso Dios invita al pueblo a que le sirva. Pero en el desierto el servicio, ¿sabe qué era? Porque ellos no podían servir de otra forma. Ellos no podían salir a predicar de Dios. El servicio era adoración. Adorar a Dios. ¿Por qué? Porque ha habido un cambio rotundo en la vida de ellos. De esclavos a ser especial tesoro de Dios. Hermano, usted no es un cualquiera. Yo no soy un cualquiera. La iglesia de Cristo no es cualquiera. Somos el especial tesoro de Dios, del Dios soberano, del Dios todopoderoso. Mi hermano, yo me siento orgulloso por lo que Dios dice de mí. Es que yo soy su especial tesoro. Tal vez usted no ha recibido ningún halago de su familia, pero su Padre Celestial le dice: tú eres mi especial tesoro. Tú eres mi especial tesoro. Y además de eso, les dice: ahora ustedes son un reino de sacerdotes. Ahora ustedes son gente santa. ¿Por qué? Porque yo los visité de una forma sobrenatural. ¿Acaso no es lo mismo que Dios le dice a la iglesia? Que nosotros somos un real sacerdocio. ¿Acaso no le dice Dios a la iglesia: ustedes son una nación santa? ¿Acaso no somos nosotros un especial tesoro de Dios? Y eso nos hace reflexionar que debemos de vivir como ese tesoro especial de Dios. Cuando Dios dice: ahora ustedes son una nación santa. ¿Por qué? Porque el Dios Santo ha hecho una obra sobrenatural en ustedes pecadores, en ustedes que no se podían acercar a mí. Y yo hice una obra sobrenatural de enviar a mi Hijo, y que por medio de su sangre ustedes pudieran acercarse a mí. Ahora Dios está invitando a la nación para que ellos puedan consagrar totalmente su vida. ¿Para qué? ¿Para pagarles el rescate? No. Solamente por gratitud de aquel que los había salvado. Ellos deberían de vivir ahora una vida totalmente dedicada al Señor. Ellos fueron invitados a vivir en una vida de pureza. ¿Para qué? Para que sean ese pueblo que recibe adoración desde acá de la tierra. Hermanos, ¿cómo no vamos a vivir una vida de gratitud y una vida de adoración a Dios
por gratitud de lo que Él ha hecho por nosotros, por la obra que el Dios soberano ha hecho sobre nuestra vida. Después de la partida de Cristo a los cielos, mediante una obra sobrenatural, y yo voy a usar esta palabra, descomunal, Dios fundó la iglesia. ¿Cómo nació la iglesia? La iglesia nació en Hechos capítulo 2. Y vea de aquellos discípulos de Jesús que tal vez se sentían defraudados, que estaban tristes porque habían perdido la esperanza en que el Hijo de Dios fundara su reino en la nación de Israel. Pero el Señor les dice: no se vayan de Jerusalén. Yo los voy a visitar con mi Santo Espíritu. ¿Para qué? Para que de ahí nazca la iglesia en el poder del Espíritu Santo. ¿Para qué? Para que la iglesia a partir de ahí aprenda a vivir de una forma sobrenatural. Y eso, hermanos, la iglesia moderna lo hemos olvidado, no lo hemos tomado en cuenta, de que nosotros pertenecemos a un Dios que su naturaleza es hacer obras sobrenaturales en este mundo, y sobre todo en favor de sus hijos. Cuando nace la iglesia de esta forma sobrenatural, cuando vino el Espíritu Santo, ellos empezaron a compartir las buenas nuevas con un poder, hermanos, extraordinario, que hicieron, hermanos, que muchos de los israelitas y muchos que estaban viviendo bajo el imperio romano conocieran a Dios. Ellos trastornaron literalmente el mundo conocido en ese entonces. Lo trastornaron. ¿Por qué? Porque se acostumbraron a vivir en lo sobrenatural de Dios. Hermanos, para todos nosotros que conocemos a Dios, tenemos un reto de caminar como Dios camina. Lo que pasa es que muchas veces nosotros no alcanzamos a caminar en lo sobrenatural. ¿Por qué? Porque siempre nosotros nos guiamos por lo que vemos, por lo que sentimos, por lo que oímos, y no vemos a Dios actuar como Dios quiere actuar. Eso le pasó al pueblo de Israel. Ellos se guiaron por lo que vieron. Ustedes se recuerdan a los espías que mandó Moisés a reconocer la tierra prometida. 10 regresaron decepcionados. No creyeron la promesa de Dios. Pusieron sus ojos, sus sentidos en las cosas que se veían. Pero Dios quería actuar de una forma sobrenatural. Y así con aquellos dos, Josué y Caleb, que llegaron y decir: sí se puede porque Dios está con nosotros. El amparo del Señor se ha apartado de ellos. No los comeremos como pan porque el Dios Todopoderoso está con nosotros. Y vamos a ver la obra sobrenatural de Dios. Uno dice: Dios a la iglesia en este tiempo, para ser una iglesia victoriosa, para tener matrimonios exitosos, para ser padres exitosos, para ser buenos guatemaltecos, necesitamos movernos en el poder de Dios. De lo contrario, no podemos ser, hermanos, de luz a las naciones. Ese Dios sobrenatural, no ha cambiado. Él sigue siendo Dios. Él sigue actuando de una forma sobrenatural. En la guerra de los 6 días, mire Dios siguiendo a mostrar su misericordia y su favor como el pueblo especial que es Israel. Ellos, las estadísticas dicen que 80 millones de árabes, incluyendo todas las naciones, se levantaron contra 2 millones
de judíos nada más. Y ellos ganaron una de las batallas más extraordinarias de los últimos tiempos. Dios actuando por su pueblo. Pero ese Dios no ha cambiado. Somos su especial tesoro. Somos un reino de sacerdotes. Somos una nación santa. Y por lo tanto, nuestro Dios se merece toda nuestra entrega, toda nuestra adoración, todo, entregarle todo. Con razón dijo Pablo, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y si Cristo vive en mí, yo voy a ver actuar a Dios de una forma sobrenatural en mi vida. Lo voy a ver actuando, hermanos, en alguna enfermedad. Lo voy a ver actuando en mis finanzas. Lo voy a ver actuando, haciendo milagros en nuestros matrimonios, en nuestra familia. Pero es necesario que nosotros tengamos arraigado en el corazón que ese Dios sobrenatural es a quien nosotros le hemos entregado nuestra vida y Él nos ha tomado para que seamos su tesoro especial. Hermanos, ¿qué más queremos como hijos de Dios? ¿Qué más? Lo único que podemos hacer es contarle a las demás personas del Dios que conocemos, que yo soy una obra sobrenatural de Dios, que siendo hijo del infierno, ahora soy hijo de Dios. Que teniendo antes por padre al diablo, ahora tengo como padre al Dios soberano, al Dios santo, al Dios omnipotente. Hermanos, la iglesia es el pueblo más bendecido sobre la faz de la tierra. Usted y yo somos bendecidos.